Bienvenidos a un nuevo episodio de AshRed Talk. Yo soy Cristian Estrada y hoy estoy con mi compañera Luciana Coimbra. Hoy estaremos conversando con el invitado, el ingeniero Walter Lenzi de Brasil, quien nos hablará acerca de edificios sustentables y commissioning. ¿Cómo estás, Luciana? Hola Cristian, muy bien. Así es como dijiste. Hoy tenemos al ingeniero Walter Rolando Lenzi. Él es ingeniero en automatización y controles. Tiene certificación LEED y certificación de profesional de gestión de procesos de puesta en marcha o CPMP por sus siglas en inglés. Él tiene más de 30 años de experiencia en ingeniería, construcción, coordinación y gestión de proyectos. Participó en más de 100 proyectos y edificaciones de alto desempeño en Argentina, Estados Unidos y Brasil. Tiene una amplia experiencia en certificaciones LEED, certificaciones Green Building y Commissioning. Actualmente es el vicepresidente regional de las actividades estudiantiles de la región 12 de ASHRAE. Bueno, empezamos con la primera pregunta entonces para introducirnos en el tema. Es edificios sustentables y commissioning. La primera pregunta sería, ¿qué es un edificio eficiente? Los edificios en la historia, ¿no? A unos 20 años atrás, comenzó toda esa onda de edificios sustentables. Teníamos construcción convencional y de repente comenzaron a aparecer conceptos de sustentabilidad. Entonces, ¿qué hago dentro de un edificio para que él sea sustentable? ¿Qué hago dentro de ese edificio para que sea eficiente? Un edificio eficiente es solo un edificio que economiza energía y con eso ya es eficiente. Hay mucho más que eso. Cuando llegaron los edificios sustentables, entonces comenzamos a hablar de 5 grandes grupos, ¿no? Que ya comentamos, que son eficiencia y energía atmósfera, eficiencia del agua, materiales y recursos, calidad del ambiente interior y sitio sustentable. Dentro de esos grupos y a través de esos grupos es como si fuese una guía de lo que los proyectistas, los arquitectos y las constructoras deben hacer para que ese edificio sea considerado sustentable. Una vez que proyectas y haces ese edificio dentro de algunos lineamientos, si el dueño, si el grupo, la gente que invierte en ese edificio quiere certificarlo a través de alguna certificación internacional, ¿no? Que pueden venir certificaciones internacionales de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, de Francia, de Alemania. Entonces hay un montón de tipos diferentes de certificaciones, pero el concepto ya lo hicimos sustentable. Entonces diríamos que un edificio eficiente solamente se enfoca en la parte de eficiencia energética. Ahora con la pandemia nos dimos cuenta que no es lo más importante la parte de eficiencia energética o economizar dinero en ese edificio. Ya sabemos que es más importante las vidas de las personas, mantener una calidad de ambiente interior muy buena y saludable para que los ocupantes, los empleados de las empresas, los directores de las empresas, que son los que habitan esos edificios, tengan una buena salud, ¿no? Y no falten. Dentro entonces de ese concepto que es de esos 5 grupos que comentamos de energía es bien importante, pero la calidad del ambiente interior, ¿qué haces en la calidad del ambiente interior para que ese edificio sea saludable? Y entonces cuando nosotros comentábamos ya a mucho tiempo, desde que comenzaron esos edificios, de la calidad del ambiente interior, de cuán importante era, ahora se quedó muy claro que es súper importante y hasta más importante que economizar energía, colocar automatización y colocar un montón de tecnologías cuando la salud es más importante, Es ¿no? como si esto
para llegar más pronto que tarde este cambio de paradigma de la eficiencia enfocada solo a la energía a algo más pensado a la salud. Exactamente. Sí, no, que ya estaba también todo un movimiento ahora apareciendo en los últimos años que se llama WELL, ¿no? Que es la calidad de cómo que las personas están dentro de los edificios. Eso ya estaba, solo la pandemia vino a acelerar todo eso. Un tiempo atrás pensábamos en la calidad, está muy lindo el edificio. Entonces fue avanzando. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar ahora a los edificios Net Zero Energy Buildings, que son los edificios que están ahora comenzando a ser proyectados en cantidad y están saliendo en cantidad tanto en el mundo entero, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil ya hay algunos? Pensamos en todos esos conceptos que comentamos en esos 5 grupos y todavía pensamos en que todo lo que el edificio consume, él va a generar dentro de su propio local, en su ambiente, ¿no? En su alrededor, o va a ser alimentado por energías renovables. Entonces el Net Zero es el paso posterior, y el Net Positive, que es que los edificios generen más energía de lo que consumen para entregar para la concesionaria, es el net Positive. Y después ese Net Positive y Net Zero en conjunto con el carbono cero, con el edificio carbono cero, para que él no tenga una huella que la huella de carbono sea cero también. Entonces, ¿qué hacemos dentro de los edificios? Esos edificios, todos esos edificios que están siendo proyectados ahora, están mejorando la calidad. Y no solamente la calidad, sino que son amigos de la naturaleza, son muy buenos para las personas trabajar y vivir dentro. Porque 80% del tiempo o 90% del tiempo nosotros pasamos dentro de algún edificio. Entonces, ¿dónde están ustedes? Ustedes están o en su casa porque ahora tenemos home office, o estamos en el escritorio porque tenemos pocas personas dentro de ese edificio, ¿no? Dentro de esa oficina. Entonces, se quedó mucho más fácil todos entender que, por ejemplo, precisamos aire exterior puro dentro de ese escritorio, por ejemplo. ¿Cómo que yo hago para tener un aire puro dentro del escritorio, dentro de la casa? Hay muchos que dicen, abrir las ventanas y vamos a tener una calidad de aire mejor. ¿Dónde está ese edificio localizado? El edificio está localizado en el centro de San Pablo, está localizado en el centro de la Ciudad de México, en el centro de Nueva York, que son lugares que normalmente tienen mucho smog. Entonces, si vos abrís la ventana en un lugar que tiene mucho smog, lo que vos vas a estar trayendo es un aire que está contaminado de afuera dentro de donde vos estás. Entonces, quizás es mejor no abrir la ventana. Y cuando abrís la ventana, dependiendo de la temperatura exterior, si es muy húmeda, por ejemplo, como en Río de Janeiro, o en Belén, en Brasil, ¿no? Que son súper húmedos, que es 80-90% de humedad la mayoría del tiempo. Traes toda esa humedad dentro del edificio, dentro de los muebles, dentro de las alfombras, dentro de las paredes, dentro de las paredes de drywall. Entonces, con el tiempo vas a tener problemas de humedad dentro del edificio por abrir solamente la ventana, porque vas a estar trayendo esa humedad completa para dentro de ese ambiente, ¿no? Y con la humedad elevada, aquel gráfico, ¿se acuerdan de aquel gráfico que Ashwell siempre comenta en la calidad del ambiente interior? Que la humedad dentro de los ambientes tiene que estar entre 40 y 60% de humedad para que la proliferación de bacterias, virus, hongos no sea tan grande. Tiene que estar humedad interior entre 40 y 60%. Si abrimos la ventana y la humedad exterior es de 80, ¿qué? No tengo nada que hacer.
Entonces, lo que tengo que hacer es traerlo a través de un sistema, de un equipo de aire acondicionado, de ventilación mecánica, tratar ese aire. Entonces, voy a tratar ese aire primero con filtros, ¿no? Sacando las impurezas quizás que están viniendo del exterior, controlando temperatura, controlando humedad, ¿no? Y entonces voy a traer un aire un poco más limpio hasta el punto de que da el filtro, ¿no? De los filtros que vos colocás en el aire externo. Y ahora entonces con la pandemia, ASHRAE coloca un mínimo de filtros para nosotros, para la parte de aire exterior, para la recirculación. Entonces, cuando hablamos de un edificio eficiente, entonces hablamos no solamente que él consuma menos energía, sino que él sea muy bueno para poder habitar. Y por ejemplo, si vos estás trayendo ese aire y lo estás tratando y está bien puro y todo eso, pero tus muebles y tus alfombras tienen alto contenido en los adhesivos y tienen alto contenido de VOCs, ¿no? Que son los compuestos volátiles orgánicos, entonces ya lo vamos a tener dentro problemas, ¿no? Que son productos que son cancerígenos, que respirándolos todos los días traen problemas respiratorios, entre otras cosas. Entonces, es decir, que hay que cuidar también los materiales con los que se construye el edificio. Por eso que son aquellos 5 grupos, grandes grupos, ¿no? Que siempre tenemos que pensar. Eficiencia de atmósfera. Dentro de la eficiencia de atmósfera está tanto esa parte de energía como la parte de gases refrigerantes para los sistemas de aire acondicionado. ¿Qué tipo de refrigerante colocás? Las tubulaciones de gas refrigerante están por dentro de los escritorios. Pueden haber vazamentos que serían leakage o serían fugas dentro de los escritorios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Dentro de la calidad de ambiente interior tenemos que seguir las normas locales e internacionales. Por ejemplo, existen las normas de ASHRAE, ¿no? Que cuidan de la calidad del ambiente interior, el confort térmico, ¿no? No es lo mismo una persona que está en un gimnasio, la forma que él siente ese ambiente, con la persona que está en una casa o con la persona que está en la oficina. ¿Por qué? Porque está vestido diferente, porque está haciendo una actividad diferente. Entonces todo eso tenemos que tener en consideración para esa calidad del ambiente interior, incluyendo la parte de aire acondicionado, ¿no? Cuáles son las temperaturas de confort, y también la parte de cambios de cantidad de aire externo que necesitamos hacer dentro de ese ambiente para que sea una buena calidad para poder habitar. Eso que comenté, 90% del tiempo estamos dentro de un ambiente. Sí, otra cosa que las normas dicen, ¿no? Si 80% de las personas, por ejemplo, nosotros somos 3, vamos a votar si estuviésemos en el mismo ambiente. ¿Estás confortable con el ambiente? Si estuviésemos en el mismo ambiente, ¿están confortables con el ambiente? Levanto la mano, sí. Si 80% de las personas dicen que están confortables dentro de ese ambiente, entonces ese ambiente es considerado bueno para habitar. Si menos de 80% dicen que están confortables, entonces se dice que no es confortable, ¿no? Entonces eso es una encuesta que se hace. Algo que me parece curioso es que no se llega al 100% de conformidad. Siempre va a haber al menos un 5%, un porcentaje de personas que no van a estar satisfechas, aunque la mayoría sí. Sí, exactamente por eso, porque las personas son diferentes, porque la mujer tiene una forma de ver ese ambiente o de sentir ese ambiente, el hombre otro ambiente, la persona que es flaca lo siente de una forma, la persona que es con mayor peso es de otra forma. Entonces cada uno tiene un metabolismo, un organismo, y hasta se viste
es diferente. Entonces, depende mucho del feeling personal, ¿no? de cada uno. Y por eso que no podemos estar 100%, no llegamos a ese 100%. Siempre hay alguien que está un poco desconfortable. Y ahí entonces tenemos que llegar por lo menos al 80%. Y ellos por eso que dicen, temperatura entre 23 y 24 grados centígrados, humedad entre 40 y 60%, 50% de humedad es perfecta. Si está muy baja la humedad, tenemos problemas de secura de la garganta, se secan los ojos, se seca la piel, tenés problemas con el tiempo de cosas respiratorias, los virus y las bacterias dentro de ese ambiente crecen más, y si está muy húmedo es casi el otro extremo, pero es similar, los virus y bacterias y todos los problemas interiores también proliferan y la persona también se siente desconfortable. Entonces tenemos que mantener una línea, y son gráficos que están dentro de las normas que nos muestran a dónde, en qué lugar que tenemos que estar para que la gente y las personas estén confortables. Porque si vos vas y reclamar a la empresa, ¿no? La empresa van a decir, la oficina que tiene esa empresa no es confortable. Voy a hacer un juicio contra esa empresa porque me hace trabajar en un lugar inadecuado. O porque no produzco tan bien. Si vos no te sentís bien dentro de ese ambiente, no producís tan bien como si vos estuvieses en un ambiente bien confortable. Sí, que al final esa es un poco la justificación de por qué hacer una inversión en confort, hablándolo en todos los términos, tanto de calidad del ambiente como de confort térmico, y es la productividad de las personas que están en ese espacio. Se puede ¿Y ver. por qué que es ese valor que hacen ese número? Porque en los 40, 50 años de la vida útil del edificio, el gasto mayor en ese edificio son los salarios para esas personas que trabajan dentro. Entonces no es tanto la inversión que vos haces para construirlo y para diseñarlo y para colocarlo para funcionar y para hacerlo funcionar, operarlo y mantenerlo, sino que son los salarios que son mucho mayores. Entonces si vos tenés un montón de gente dentro del edificio, por ejemplo, tenés un complejo que van 10.000, 20.000 personas, ¿no? que trabajan dentro de esos edificios, y esas personas producen, la producción de ellos es 20, 30 o 40, 50% menos de lo que ellos podrían producir estando en un lugar. Es enorme el valor de esa falta de producción, pero si ellos tienen un ambiente perfecto para producir todo lo que ellos podrían producir, entonces terminamos economizando. Entonces la pregunta, ¿qué es un edificio eficiente? Entonces, podemos pensar ya primero, eficiente automatización, eficiente es que economice energía, eficiente que sea calidad del ambiente interior, eficiente es que sea bueno para los empleados que están trabajando, para la gente que trabaja allá adentro. Entonces es un conjunto de todo eso. Cuanto mejor pensado, mejor proyectado y más tiempo se dedica al proyecto, al diseño dentro de esos conceptos, de calidad del edificio, de la calidad del ambiente, de qué es mejor una persona trabajar con esas vistas, con vistas a la parte de afuera, o estar encerrado en un subsuelo, en una caja dentro de 4 paredes, ¿no? Y que no hay nada para ver para afuera. O un edificio o una oficina que esté con la vista al mar o que esté con la vista a verde. Es mucho mejor que esté con la vista a cosas naturales, que vos te sentís mejor, ¿no? Te sentís mejor solo de estar pudiendo ver esa parte de la naturaleza. Entonces, cuando colocas un edificio dentro de un campo verde y tenés árboles, entonces la persona todavía se siente mejor todavía.
Entonces son muchas combinaciones. ¿Qué pasa? Si vos tenés un edificio que tiene muchas vistas, pero no tenés sombramiento o tenés un vidrio bueno, entonces todo el sol va a entrar en ese edificio y vas a tener problemas de calor, de mucho calor entrando en ambientes. Ahí vas a necesitar mucho aire acondicionado. Sí, que se ven muy Ahí vas a bonitos, necesitar... se ven muy bonitos los edificios, todos en vidrio, pero luego se les Sí. entra toda la ganancia térmica del sol. Sí, más por eso. Entonces las tecnologías fueron mejorando y ahí, por ejemplo, esos vidrios que vos ves de esos edificios, todos de piel, esa piel de vidrio, ya ellos tienen edificios que no, vidrios que no son muy baratos, pero que consiguen, por ejemplo, disminuir muchísimo la cantidad de calor del sol, ¿no? La radiación solar que entra en esos ambientes. Si vos colocas un vidrio común, va a entrar todo el calor. Si vos colocas un vidrio mejor, ¿no? Con un índice de reflectancia mejor, ¿no? Con películas y con vidrios especiales, esos vidrios que vos, esos edificios que vos ves con piel de vidrio, ellos tienen ya un vidrio mucho mejor. Entonces no es una caja que va a entrar todo el sol y que va solo a calentar esos ambientes, porque sería una cosa, sería como si fuese un horno, como si trabajases en un horno. Entonces, para que eso no pase, entonces hay varios conceptos, por ejemplo, conceptos en vez de utilizar el vidrio completo, que se utilice mitad de ese vidrio, ¿no? En la parte de dentro vas a tener todo un cierre de otro material, por ejemplo, de concreto. Vas a tener algún tipo de sombramiento en la fachada, ¿no? Que no permita ese sol dar directo para el interior, ¿no? Entonces la persona que está justo sentada alrededor cerca de los vidrios no va a tener ese sol pegándole en la cabeza, ¿no? Y si no tienen pelo, quemando el pelo durante la cabeza, directamente la piel, cuando hay mucho sol. O colocar esa fachada de donde, depende de dónde, ¿no? Esté ubicado ese edificio, ¿no? Vos no vas a colocar la fachada en el lugar en el que el sol siempre pega, sino la vas a colocar la fachada que está cerrada o alguna fachada que no utilices tanto, por ejemplo, de áreas técnicas. Si colocaste las áreas técnicas de un lado o del lado detrás del edificio, entonces lo colocas de esos lugares y colocas la parte de piel de vidrio por el otro lado, ¿no? Por donde no dé tanto el sol, con un vidrio mucho mejor. Entonces son un montón de conceptos que tienen que ser colocados para llegar a ese edificio eficiente. Por eso que es tan amplio el asunto de edificio eficiente. Edificio certificado, ¿es un edificio eficiente? Puede ser o no. Un edificio certificado también puede ser un concepto que se quedó en el papel y que en la realidad no es tan bueno así. Entonces y mucha gente reclama de eso. El edificio fue certificado, pero no, sí, más hay un montón de cosas que hay que colocar. Está siendo mantenido de la forma correcta. La operación de todo lo que fue colocado en el concepto y en el proyecto está funciona como debería. Por ejemplo, varios de esos edificios colocan cortinas automáticas. Cuando la luminosidad interior llega a tal punto, ellos van controlando las cortinas, ¿no? Automáticamente, un sistema totalmente automático. Está funcionando de la forma correcta, fue testado de la forma correcta, y ahí donde comenzamos a colocar la parte de commissioning, ¿no? Que después se tradució a comisionamiento o auditorías o calidad de obra interior. Entonces, commissioning básicamente es que esos conceptos que tenemos dentro del proyecto, que estaban en la reunión con el arquitecto, que salió de la cabeza del arquitecto, del dueño, de los proyectistas, de los distintos sistemas, fue colocado en el proyecto y después fue colocado en la obra, y las instalaciones fueron
instaladas o fueron colocadas de esa forma y después fueron testadas y fueron entregas y comenzaron a funcionar de la forma correcta, y después que la gente que se queda para hacer la manutención y la operación también continúe operándolas como fue pensada, porque muchas veces como la gente de operación y mantenimiento que llegan sin conocer el proyecto completo y no existen los manuales de operación y mantenimiento correctos, van a estudiar a dónde, le van a preguntar a dónde. El arquitecto ya se fue, la constructora ya se fue a mucho tiempo, no hay nada, ¿a quién le voy a preguntar? Ya están en otra obra, ya están en otro país, ya están en otro... Entonces le vamos a preguntar a quién, tenés que agarrar el manual y ver, y si los manuales no están correctos, entonces tenés que adivinar cómo que aquel arquitecto, aquel proyectista pensó en ese proyecto para que funcione durante los próximos 30, 40 años. Entonces es tan importante como el proyecto y la construcción, la operación y mantenimiento. No se pierdan la segunda parte de esta conversación tan interesante con el ingeniero Walter Lenzi. Gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y demás plataformas de podcast. Hasta una próxima ocasión.